Bienvenidos a este espacio de conversación estratégica creado por Idea Consulting. El día de hoy y en el marco del Día Internacional de la Mujer, hemos creado este espacio y este episodio titulado El poder de la voz femenina en entornos empresariales complejos. Hoy abrimos un diálogo profundo que nos parece muy importante sobre liderazgo, gestión de riesgos, gobernanza, y en ese marco creemos que la diversidad de opiniones y crear estos espacios son muy importantes. Por eso, el día de hoy me acompañan 3 mujeres cuya trayectoria y liderazgo aportan de forma importante en todo lo que es la gestión estratégica y la gobernanza. Así que el día de hoy comenzamos con nuestra primera invitada, Pamela Velastegui. Bienvenida. Voy a dar el background de Pamela. Pamela es doctora en contabilidad y auditoría, contador público autorizado. Tiene una certificación en antilavado de dinero con sólidos conocimientos en análisis de mercados financieros, estrategias de inversión, machine learning, entre otros. Con 21 años de experiencia en auditoría interna, control interno y evaluación de riesgos en el sector financiero. Pamela actualmente es auditor interno en Banco de la Producción, Produbanco. Bienvenida, Pamela. Muchas gracias, Grace. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Todo muy bien, gracias. Me parece un espacio muy chévere para poder conversar, como tú dices, ya de liderazgo, ahora en estos entornos que son mucho más complejos. Así es, y muchas gracias también por estar con nosotros. Pamela, quiero comenzar haciéndote una primera pregunta. ¿Qué aprendizajes te han dejado los entornos corporativos complejos en términos de liderazgo personal? Yo creo que el aprendizaje que he tenido en estos entornos corporativos complejos es que ese liderazgo personal no está basado en el cargo como tal, sino más bien en esa capacidad que nosotros tenemos ya de mantener nuestros criterios técnicos y éticos de una forma consistente y sostenible en el tiempo, y también de visualizar que esta complejidad no te afecta en el proceso. Yo también creo que desde la auditoría interna he podido aprender muchas enseñanzas sobre lo que es liderazgo y que la toma de decisiones está basada en riesgos, en principios y criterios, y en esa capacidad de la escucha activa también hacia las partes y terceros interesados que hoy por hoy dentro de la auditoría ágil se llama mucho ya no los auditados, sino algo mucho más cercano en nuestro proceso. Y por otro lado también que el liderazgo se fortaleciendo como tal dentro de el escuchar activamente, el también comunicar de una manera clara, de esa capacidad que nosotros tenemos de conocer el negocio. De esa manera se ve ya como que la auditoría interna es ese agregador de valor y se va convirtiendo en ese socio estratégico que están buscando las organizaciones. Muchas gracias, Pamela. Yo creo que has hecho aportes importantes, ¿no? Tú estás hablando un poco de la preparación. Y yo quiero resaltar eso porque las nuevas generaciones que vienen atrás nuestro, que están gestionando y viendo todo este tema de liderazgo y que quieren llegar a esas posiciones que en tu caso tú has llegado, por ejemplo, tú resaltas que la preparación es importante, ¿verdad? Sí, por supuesto. Yo creo que prepararte es lo más importante que tú tienes y estar en ese continuo conocimiento y aprendizaje, no solo de la parte profesional, sino también de tu parte personal para aumentar ese liderazgo. Correcto, y es donde tú dices, cada decisión tiene un riesgo implícito y también es importante resaltar esa decisión porque a veces tenemos miedo a tomar decisiones, pero hay que entender que hay un riesgo atrás y la preparación ayuda mucho para poder ir con a ese riesgo, ¿no? Y saberlo sortear, digamos, ¿verdad? Y el tema también de la escucha activa y la comunicación clara, que creo también firmemente que muchas veces nos falta un poco afinar en eso a los auditores, ¿correcto? Sí, para mí creo que esa parte es bien esencial y yo veo que hay que desarrollar una habilidad de negociación. A veces pensamos que la auditoría es como una instrucción y por eso nos veían como los policías. Y hoy se ha cambiado mucho ese aspecto y por eso te conviertes en ese aliado estratégico el momento que escuchas a las otras partes, el momento en que oyes también sus opiniones y que van juntos construyendo ya una mejora dentro de las organizaciones. Completamente de acuerdo, Pamela. Otra pregunta para ti. ¿Cómo ha evolucionado la percepción de liderazgo femenino dentro de las áreas de auditoría y control en los últimos años?
Yo considero que ha ido evolucionando de una manera sostenible, positiva y tangible. Yo creo que la auditoría interna en años anteriores eran equipos que estaban liderados de una manera ya más tradicional, de una manera rigurosa, y hoy el liderazgo femenino ya va concebido más como un aporte, con un conocimiento crítico como tal, con ese pensamiento crítico que tenemos y que le va generando ya una consistencia y una integración dentro ya de la estrategia. También considero que cada vez las mujeres van representando esa habilidad y esa capacidad de tener una construcción de confianza, de también ir manteniendo esas conversaciones complejas que a veces las tenemos que tener con la alta dirección y aportando esa visión estratégica de riesgo, más allá ya del entorno que hablamos siempre solo de un cumplimiento normativo. Yo creo que ese liderazgo femenino tiene este crecimiento importante dentro de la organización y sostenido. ¿Tú crees que entonces en los últimos años sí ha habido un desarrollo de ese conocimiento o de ese pensamiento crítico por parte de los auditores internos? Sí, por supuesto que sí. Antes quizás era mucho más rígido, era un proceso en donde te ceñías netamente al cumplimiento de la norma. Hoy por hoy tenemos que prepararnos para el asesor, para hacer ese aporte adicional, el que no solo está dando aseguramiento desde un lado, sino buscando esa consultoría y ese agregar valor a la organización. Y desde esa perspectiva generar confianza, que es lo que tú dijiste, ¿verdad? Es súper importante. Yo trabajo en una institución financiera y creo que es la confianza la que la gente le deba a esa institución financiera, y desde el lado de auditoría interna la confianza en realidad es fundamental. Si no, no vas a tener esa apertura para seguir contribuyendo al crecimiento de las organizaciones. Y como tú dices, no dejar de ser ese policía que muchas veces y hace muchos años el auditor interno era ese policía que estaba ahí atrás, sino más bien generar y ser ese asesor de confianza que también se dice mucho a través del Instituto de Auditores Internos. Y así es, las normas hoy por hoy, las NOGAI, establecen justamente eso, ¿no? Que seamos esos aliados estratégicos que aportan a la organización para fomentar su gobierno corporativo, para trabajar también en esos entornos de crecimiento de riesgos y mejorar los controles. Muy bien, Pamela. La última pregunta. ¿Cómo imaginas el futuro del liderazgo femenino dentro de la auditoría y la gobernanza corporativa? Yo imagino un futuro en donde ese liderazgo corporativo que tiene ya igual la auditoría interna y la gobernanza sea mucho más claro, sólido, sostenible, visible, en donde vaya muchas más mujeres liderando equipos de auditoría interna, de gobierno corporativo, de riesgos, y que también estén siendo referentes de lo que es ya la transformación digital, de la analítica de datos y la sostenibilidad. Yo creo que la auditoría interna en un futuro será mucho más estratégica, mucho más tecnológica. De hecho, hoy por hoy ya lo está haciendo. Y también será más analítica, más humana, y creo que en ese entorno el liderazgo femenino tiene un gran aporte para dar ahí, con esa contribución a integrar la parte de la ética, de una visión a largo plazo que nosotros tenemos también, y de contribuir a la sostenibilidad de las empresas. Desde mi punto de vista, yo creo que ahí la sostenibilidad de estas empresas permiten un crecimiento cada vez más transparente, responsable y resiliente de las organizaciones. Y hablaste justo de la sostenibilidad, ¿no es cierto? Un par de veces lo nombraste y eso es lo que yo quiero profundizar un poquito más. Esto de la sostenibilidad, ¿cómo hacemos que los departamentos de control interno, de auditoría interna, sean sostenibles en el tiempo? ¿Cuál es ese apalancamiento? Tú hablaste de la tecnología, ¿verdad? Analítica de datos y para poder llegar a la estrategia. ¿Hay algo más allá que tú creas que deben implementar como para poder ser sostenibles en el tiempo? Yo creo que más allá de la parte tecnológica y de ir cambiando la auditoría tradicional por una auditoría continua que hoy por hoy estamos hablando, y de hecho la auditoría ágil que les comentaba, hemos cambiado nosotros dentro de nuestro pensamiento, de nuestro chip, esa cultura que antes teníamos de esperar hasta el final de una revisión probablemente de 2 o 3 meses en los cuales presentabas un informe y un resultado, a esta auditoría ágil con entregables ya dentro de incrementar y con esa oportunidad de que las áreas también puedan ir subsanando aquellas observaciones. Y yo creo que ese entorno requiere también del desarrollo profesional del equipo, de trabajar mucho en sostener y que vayan incrementando los conocimientos y, como les decía, no
solo en sus habilidades técnicas, que son muy importantes, que hoy por hoy tenemos que integrar la inteligencia artificial dentro de nuestros procesos, no solo para ser más productivos, sino también ahorita con el riesgo enorme que se abre la IA en las organizaciones y con este tema ya nuevo de posibles temas de ciberseguridad, de datos que no son consistentes, de sesgos estadísticos que pueden presentarse ahí o de las llamadas alucinaciones que nosotros estamos viendo. Entonces tenemos que prepararnos para eso, pero también al equipo hay que prepararle para esa negociación, para esa comunicación más clara. Entonces eso sí va a permitir ser mucho más sostenibles y seguir creciendo dentro del tiempo. Sí, completamente de acuerdo contigo, Pamela, porque, y eso es lo que yo quería resaltar, ¿no? Es mucho más allá de un tema de tecnología. Es verdad que la inteligencia artificial, ahora estamos hablando mucho, pero yo creo, si me permites compartirte, que creo que incluso demasiada información también a uno le oscurece el panorama. Entonces te hablan tanto de la inteligencia artificial, hay tantas herramientas que tienes a tu haber que muchas veces es demasiado. Entonces aterrizar los conceptos, prepararse como tú dijiste, para poder no solo en el tema tecnológico, sino también en ese tema comunicacional y todo lo que tú dijiste. Estoy completamente de acuerdo contigo, Pamela. Un mensaje final que nos quieras dejar. A mí me gustaría dejarles un mensaje a todos los que nos están escuchando de que no subestimes esa voz interna profesional que tú tienes, que es súper importante que en estos escenarios complejos ya el criterio, la preparación y el conocimiento que tenemos aportan mucho y marcan la diferencia. Yo creo que las mujeres tenemos esa gran oportunidad y sobre todo esa responsabilidad de liderar con convicción, de aportar valor y de dejar esa huella en la gobernanza de las organizaciones en las cuales estamos trabajando. Qué lindo mensaje, Pamela. Yo quiero agradecerte por estar aquí con nosotros. Nos has aportado una visión clara y estratégica en función de las preguntas realizadas, así que te agradecemos mucho. Muchas gracias, Grace. Hermosa esta conversación que estamos teniendo, nuestra primera invitada, y ahora vamos con otra invitada de lujo también. Tenemos a Marieta Mendoza. Marieta es licenciada en Contabilidad y Auditoría, CPA, con una maestría en Administración de Empresas. Posee la certificación CIA, Certified Internal Auditor, y CRMA, Certification in Risk Management, del Instituto de Auditores Internos en Estados Unidos. Fue 24 años directora de Auditoría Interna en Pronaca y trabajó 22 años en Deloitte & Touche. Ha ostentado algunos cargos directivos en el Instituto de Auditores Internos del Ecuador y en la actualidad forma parte de directorios en diferentes instituciones. Marieta, qué lujo tenerle aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Grace. Gracias por esta iniciativa y a la orden. Muchas gracias, Marieta, también. Y bueno, yo quiero comenzar este diálogo con una primera pregunta. La pregunta sería, ¿qué estrategias utiliza para que su voz sea escuchada en mesas directivas o comités de alto nivel? Bien, yo creo que lo más importante es antes de asistir a un directorio o una reunión de comité, tener la información que se va a tratar en la reunión disponible con suficiente tiempo de anticipación para poder revisarla y tener claras las inquietudes, las dudas y plantear las preguntas que se deba hacer. Eso me parece importante y hacerlo como menciono, con anticipación. Luego, si se va a hacer una presentación, que en ocasiones puede ocurrir y te pidan que sobre algún tema hables, creo que siempre, y es lo que hice yo, es de preparar un resumen ejecutivo con los temas más importantes, más claros, que necesitan ser destacados, inclusive tratando de no dejar espacio para preguntas importantes. Entonces tratar de ponerse en el lugar del otro cuando estoy haciendo la presentación o el texto que voy a mostrar, para que las preguntas que surjan sean sencillas, simples, y lo importante ya fue tocado, tratado y listo, ¿sí? Y finalmente creo que es la capacitación permanente en los temas que son de la profesión y de los que necesitamos manejar, para que si hay preguntas puedan ser solventadas sin problema. Entonces, una capacitación constante creo que es muy importante.
Muchas gracias, Marieta. Y yo quiero resaltar algo que esta pregunta me parece clave porque efectivamente cuando vamos a hacer una presentación, ¿verdad? No solo a los, digamos, a los auditados, cuando vamos a entregar un informe, sino mucho más a directorios, que es el enfoque de esta pregunta puntualmente. Y es verdad, y estoy completamente de acuerdo. Y yo resumiría lo que usted dijo en un tema de estrategia, ¿no es cierto? Definir la estrategia. No es lo mismo presentar un informe a los auditados que a una junta directiva, por ejemplo. Entonces, yo quiero resaltar, Marieta nos acaba de dar información valiosa, por ejemplo, tener información antes, definitivamente. No podemos ir a un foro de ese nivel sin siquiera tener la información, saber lo que se va a preparar. Entonces, tener la información con antelación es muy importante. Una cosa que me encanta también es las preguntas. Hay que plantear las preguntas, las posibles preguntas que nos puedan hacer. Definitivamente no solo basta con tener la información, sino estudiarla, ¿no es cierto?, revisarla, preparar esa estrategia y tener las preguntas. Muchas veces también se dice que más que las respuestas son las preguntas, ¿no es cierto?, inteligentes que pueden haber por atrás. Y la formación, que definitivamente lo hablamos con Pamela hace un momento, efectivamente lo resaltó de una manera muy importante y las preguntas y la formación y todo esto es importantísimo. Así que creo que con esos tips nadie puede fallar en una presentación de información ante un directorio. Muchas gracias, Marieta. ¿Cuál considera que es el mayor aporte diferencial que las mujeres están llevando hoy a la gestión de riesgos y gobernanza? Yo creo que, digamos, para nosotros es bastante natural como mujeres el manejar equipos, el tener, diríamos, una comunicación tal vez más empática con la gente, que entonces nos permite esa llegada más fácil tal vez. Y claro, y todo el resto de cualidades, digamos, de un buen líder que debemos buscar, ¿no? Entonces, empatía, comunicación, inclusive manejo de crisis, digamos, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿A quién atiendo primero? ¿Cómo llego a esas personas? Y de hecho, como lo mencionaba hace un momento, cuando voy a hacer una presentación, debo ponerme en los zapatos del otro. A ver, a esta persona, ¿qué le interesa? ¿Qué le preocupa? Y lo mismo sería desde la gestión de riesgos. Creo que para mí lo crítico es conocer qué le preocupa a los ejecutivos, a los directivos importantes de la organización. Como decía yo cuando estaba todavía en la oficina, es preguntar qué le duele, ¿sí? ¿Qué le preocupa? ¿Qué no lo deja dormir? Y de eso me preocupo yo. Entonces, para que él pueda estar tranquilo. Entonces, si yo sabía que la preocupación iba por un tema específico, de ese me voy a preocupar un poco más y lo voy a mantener informado. Y creo, como digo, con las condiciones y cualidades que tenemos innatas como mujeres, creo que lo podemos llevar mucho más fácil. Esa sensibilidad, ¿no, Marieta? Como estamos hablando, las mujeres tenemos, digamos que hombres y mujeres tenemos muchas cualidades y todo, pero como mujeres efectivamente tenemos una sensibilidad que de pronto nos permite tener este tipo de información o captar esa información que tal vez no dicen directamente, ¿no? Y la última también, cosa que tú dijiste sobre el tema de poder tener esa tranquilidad, darle la tranquilidad, mejor dicho, ¿no es cierto?, a esta persona, a este directorio, a estos gerentes, en donde esas cosas nos vamos a preocupar nosotros. O sea, ustedes encárguense de dirigir y nosotros nos preocupamos de lo otro, ¿no es cierto? Me encanta. Soy sincera, no había escuchado, pero me encanta, creo que es totalmente lógico. Y esa empatía, ¿no? Hace un momento también es verdad que hablábamos de la empatía y efectivamente ahora estamos resaltando que esa empatía también es muy importante, poder generar, y nosotros como mujeres tenemos ese poder también, ¿no? Sí. Muy bien, muchísimas gracias, Marieta. ¿Qué cambios cree que las organizaciones aún deben impulsar para potenciar más voces femeninas en roles estratégicos? Yo creo que todavía hay diferencia, digamos, en los niveles gerenciales. Entonces me parece que las organizaciones deberían dar más oportunidad a mujeres. O sea, tratar de ser más equitativos en las estructuras, porque de hecho el pensamiento femenino va a aportar mucho a lo que se necesita o se busca en la organización. Y si no hay la oportunidad, pues entonces no va a haber ese crecimiento. Entonces, de pronto establecer inclusive, primero, nombrar y que en las estructuras haya más cargos femeninos en temas de
gerenciales y preparar entonces a estas personas que ascienden a estos cargos con programas de coaching, de mentoring, para que se sientan más seguras en las posiciones que están y salga a relucir lo que tienen dentro, porque todas tenemos mucho que mostrar. Sí, me encanta, estoy de acuerdo, todas las mujeres tenemos mucho que mostrar y creo que en este episodio y en ocasión del Día de la Mujer van a haber muchas mujeres que nos están mirando por allá y creo que es importantísimo resaltar justamente eso, ¿no? Hay que creerse también. Sí. Somos mujeres que tenemos una muy buena formación, conozco muchas mujeres y estoy segura que usted muchísimo más, que tienen una muy buena formación, pero a veces no se atreven, ¿no es cierto? Y también el consejo es sí crear más espacios efectivamente, pero creo que nosotros también debemos crear esos espacios. También debemos creernos un poquito más para poder llamar la atención, ¿no es cierto? Y decir, aquí estoy. Entonces, si nos invitan a una junta directiva, hablemos, preparémonos, como bien lo decía Marieta hace un momento, para poder dar nuestra opinión y crear nuestra voz. No solo esperemos a que nos den esa oportunidad, sino nosotros también crear esa oportunidad. Buscarla. Sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Así es, claro. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Marieta. Un mensaje final para quienes nos están escuchando. Me parece importante y es algo que yo lo viví, digamos, desde siempre. Todo el tiempo estamos hablando de planificación estratégica para la empresa, de qué podemos hacer para sostener, para estar bien, para que sea más productiva cada vez, más rentable, pero a veces nos descuidamos de nosotros y no tenemos nosotros un plan estratégico de vida. Creo que es importante, entonces así como preparamos para la empresa, para el área, para lo que estamos en nuestro trabajo, es importante también para nosotros. ¿Qué quiero ser de aquí a 5 años, de aquí a 10 años? Y entonces trabajar para eso. Entonces quiero ser auditor, pues entonces tengo que buscar ser el mejor auditor. Quiero ser consultor, entonces el mejor consultor. La posibilidad y la posición que decida, entonces debo trabajarla a conciencia. Entonces preparándome para poder lucirme en lo que haga. Excelente, excelente. Estrategia de vida. Con eso me voy a quedar y completamente de acuerdo, mujeres, a generar esta estrategia de vida en todos los ámbitos, como bien nos aconseja Marieta, y como decimos, a prepararnos, ¿no es cierto? Porque no solo es hacer la estrategia, pensar en ella, concentrarnos y todo, sino más bien es accionar sobre esa estrategia. Muchísimas gracias, Marieta, por ese aporte. Un gusto, muchas gracias. Gracias, Marieta. Y bueno, vamos a seguir con nuestra siguiente invitada, también otra invitada de lujo, me encanta, es Diana Álvarez. Diana es ingeniera en administración de empresas, tiene un máster en auditoría y gestión empresarial, entre varios otros títulos. Actualmente es CFO de FEMSA, Salud Ecuador, Fibeca y Sana Sana, con más de 20 años de experiencia en auditoría externa, interna y funciones de compliance, riesgos, contraloría y finanzas. También es miembro del directorio del Instituto de Auditores Internos del Ecuador. Bienvenida, Diana. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Grace. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Excelente, excelente. Es un muy buen entorno para estas conversaciones. Gracias. Y vamos a comenzar muy bien, ¿no es cierto? En este Día de la Mujer que estamos hablando el día de hoy, pues para generar estos espacios. Me encanta y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Diana, desde tu experiencia en auditoría interna, ¿cómo influye la perspectiva femenina en la toma de decisiones éticas? Mira, las mujeres tenemos, yo creería que una visión más amplia, ¿ya? Siempre en una mesa es buena la diversidad. Y claro, cuando tienes una mesa en donde tienes un entorno mayormente masculino, siempre el meter la visión femenina es importante, le da esa diversidad de todo el conocimiento y también de la parte interna femenina, de la empatía, de todo lo que una mujer puede estar viendo que a veces se les escapa, incluso por su propia vida personal, ¿ya? Entonces, me parece que esa diversidad aporta mucho cuando tú haces un informe, cuando tú haces un análisis, porque ves las cosas de diferentes ópticas. Para mí somos complementarios, entonces es importante esa participación en ese sentido.
Me encanta. Tú estás hablando un poquito del tema de la visión holística de las mujeres, ¿no es cierto? Sí. Que es un tema distintivo, de acuerdo contigo, porque efectivamente hablamos de la empatía también. Hace un momento conversábamos con Marieta y resaltábamos el tema de la empatía. Y tú traes aquí otro tema que es justamente esa visión holística, ¿no es cierto?, que podemos tener las mujeres. Y como tú dices, no se trata específicamente de que sea solo la mujer, ¿no es cierto?, sino es un trabajo conjunto, pero definitivamente las mujeres tenemos esa visión a veces mucho más del bosque, como se dice, ¿no? A veces dicen se ve el árbol, pero hay que ver el bosque, ¿verdad? Me encanta. Muchísimas gracias, Diana. Diana, ¿cuál ha sido uno de los mayores desafíos que te has enfrentado tú al expresar criterios técnicos dentro de la organización? Cuéntanos de alguna experiencia y cómo tú has sorteado este tipo de situaciones. Miren, la experiencia laboral que yo tengo, yo he pasado por diferentes tipos de empresas, desde empresas familiares, muy familiares, y ahora multinacional, ¿ya? Yo creo que hay algo bien clave ahí, y es que cuando tú tienes que presentar algún hallazgo que involucre algo muy importante, es de radical importancia tener una evidencia objetiva, ¿ya? Como un evaluador, como un revisor, no evalúas a la persona, no evalúas algo que está haciendo un ser humano. Estás evaluando el acto, estás evaluando el hecho, estás evaluando el proceso. Entonces, cuando tú tienes una evidencia fuerte y ves la evidencia y casi evidencia irrefutable, ¿verdad? Yo siempre sé decir, mira, que un tercero venga, te revise y llegue a tu misma conclusión, básicamente. Revisando lo que tú has revisado es lo que debería darte la fortaleza para tú ponerte en cualquier foro, sea un foro pequeño o un foro más grande, y que ese hallazgo se mantenga, ¿ya? Que ese hallazgo no sea bajado, digamos así, sino más bien que sea visto como un aporte. Es decir, no estamos viendo el error o la falla de algo o de alguien, estamos viendo más bien en qué podemos mejorar como organización para que no vuelva a ocurrir. Y yo creo que ese ha sido lo más importante, ¿no? El irte cada vez preparando, el irte cada vez haciendo más fuerte en esas habilidades de cómo presentar estos hallazgos para que el auditado no se sienta atacado, sino se sienta ayudado y apoyado, porque al final todos vamos a ser seres humanos, todos vamos a cometer errores, y siempre es bueno que un tercero venga y te lo diga, esto es, y lo podamos construir bajo ese hallazgo. Sí, muchísimas gracias. Y yo quiero resaltar algunas cosas que tú dijiste muy importantes. El tema de la evidencia objetiva, por ejemplo, ¿no es cierto? Es verdad, cuando uno va a exponer algo, si es que tú lo revisaste muy bien, lo analizaste, y tú dijiste algo importante también, otra persona, ¿no es cierto?, que venga y vea, va a llegar a las mismas conclusiones. Entonces, si bien dijimos que hay que ajustar un poco el tema de a quién se va a presentar, ¿no es cierto?, no es lo mismo un directorio, como hablamos hace un momento, que presentarlo pues en otro foro, sí es verdad que la evidencia objetiva te permite resolver dudas ante cualquier foro, si la evidencia es fuerte y está ahí, ¿verdad? Uh-huh. Eso me encantó. Hay otra cosa también que tú dijiste, no es a la persona. Y eso es verdad. Muchas veces somos nosotros mismos o tal vez los auditados que piensan que es un tema personal, pero esto no es personal, esto es el proceso. Lo que queremos realmente es mejorar, ¿verdad? Y en ese camino es el aporte que hacemos los auditores internos. Entonces me parece clave lo que acabas de decir, porque esto es lo que hay que resaltar, ¿no es cierto? Y hablábamos desde el inicio, me parece que fue con Pamela, que Pamela decía, ya no somos esos policías. Uh-huh. Y justamente por eso es importante, porque la idea es generar un aporte, ser ese asesor de confianza que también hablamos con Marieta y que tú ahorita vuelves a ponerlo en la palestra y hay que resaltarlo. Porque efectivamente, ¿cómo tú sorteas esos desafíos? Que era la pregunta, pues con evidencia objetiva, ¿verdad? Entendiendo que queremos mejorar al proceso, no a la persona, y que nosotros generamos un aporte. Me encanta. Diana, ¿cómo se construye credibilidad profesional cuando se deben comunicar hallazgos sensibles o riesgos críticos? ¿Cómo construir esa credibilidad en medio de que tú tienes que decir algo delicado, pero tienes que construir credibilidad? ¿Cómo lo haces? Mira, la mejor forma de construir credibilidad para mí es actuar en coherencia, siempre. ¿Ya? No actuar en coherencia porque voy a decir algo, porque voy a participar en un foro, no, es actuar en coherencia siempre. Cuando tú estás actuando siempre y eres de la misma forma, digamos así, actúas ético con colaboradores, actúas ético con stakeholders, actúas ético con tu familia, actúas ético en los foros en los que participas, esa credibilidad ya viene contigo.
ya saben con quién están hablando a nivel de valores, a nivel de principios, a nivel de todo tu actuar. Y claro, cuando tú vas y presentas algo, automáticamente la credibilidad de lo que tú estás diciendo también viene, porque saben que tú eres una persona coherente en todos los medios. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, esa para mí es clave el actuar así. Y yo creo que también es algo importante, por ejemplo, con todos los equipos que yo trabajo ahora. Uno se fija mucho en la credibilidad en ese sentido, en cómo tú eres coherente en los actos en los que haces. Ahora en el cargo actual, por ejemplo, yo soy usuaria de todos los temas de auditoría interna. ¿Ya? Pasé a ser de ejecutora, de estar actuando, a ser usuaria. Y para mí es súper importante que el auditor venga y me diga, oye, estás fallando en esto. Esto es en lo que hay que mejorar. Lo valoras más bien. Y es justamente, es importante en el sentido que me ayuda a mí a generar valor a la organización. Entonces, el ver todo ese entorno del control interno, el ver todo ese entorno ya plasmado en estrategias, ya plasmado en resultados de la compañía, tú sientes ese apoyo y sientes esa coherencia en el actuar de todo el sistema. Uh-huh. Sí, de acuerdo. Es fiel a tus convicciones, ¿no? Es lo que tú dices. Y de hecho, yo quiero resaltar, y de todo lo que tú has dicho, es justamente la importancia de trabajar en la ética, en los valores, ¿verdad? Y siempre hablamos de esto a nivel, digamos, de todo el departamento de auditoría interna, pero hablemos de la persona, ¿verdad? Mientras nosotros tenemos valores, principios y somos fieles a esas convicciones, pues desde ahí hay que empezar a trabajar. Ese como que es el pilar. ¿Estás de acuerdo conmigo que es la base? Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Sí, y ahora que estás al otro lado, entonces me dices, claro, valoras mucho más. Tú estuviste en el otro lado, ¿no? Yo estuve en la función de auditoría interna por muchos años, en la función de compliance por muchos años. Y mira, cuando uno ve los aportes que hace el auditor como un socio estratégico y te apoya a generar ese valor como negocio, y cuando no te está cuestionando, ¿verdad? Cuando no es ese policía, sino cuando te dice, mira, esta es la estrategia de la compañía. Esto es lo que te preocupa para llegar a esa estrategia. Y en esto estás fallando. Si no haces esto, puedes fallar en eso. Creo que todo el mundo le ve más bien como un aporte a la organización. Uh-huh. Le ve como ese socio que te va a llevar a cumplir los objetivos. No como el policía que te está diciendo no, que era un poco la visión que antes teníamos del auditor. Ahora lo ves y le dices, oye, más bien llamas a la mesa directiva al auditor para que ese auditor te dé la visión que a veces tú no ves por estar viendo como negocio, por estar viendo desde el lado financiero o por estar viendo indicadores financieros. Esa chispa, digamos así, que te da esa otra mirada es muy valiosa. Y yo creo que es una herramienta que el auditor puede usar para poder seguir creciendo en la compañía. Me encanta. Muchas gracias, Diana. Y nuevamente la palabra estrategia aquí en la mesa, ¿no? Creo que esto es muy importante en todos los ámbitos de nuestra vida, como habíamos conversado también con nuestras anteriores invitadas. La estrategia es crucial, con una base en valores, en principios, en esta coherencia que tú estuviste hablando, y que podamos realmente proyectar ese apoyo que deben ser los auditores internos y en todas estas gestiones de riesgos, compliance, etcétera. Diana, un mensaje final para la audiencia. Un mensaje final para las mujeres para mí es que tienen que creérsela, ¿ya? Yo creo que las mujeres nos preparamos muchísimo antes de ir a una audiencia. Tenemos que estar como muy seguras antes de dar un paso. Cosa que quizás no ocurre mucho con nuestros colegas, ¿ya? Creámosla. Nosotros mismos, hace un momento se mencionaba busquemos esa oportunidad, busquemos el actuar, busquemos el tener más participación en todos los foros, en todos los medios. Cualquier oportunidad de participar en un foro, cualquier oportunidad de estar en un medio y de seguirte capacitando es importante. Tan importante como tomar acción. Uh-huh. Ese es mi mensaje. Muchísimas gracias, Diana, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, este episodio me ha encantado. Espero que ustedes se hayan sentido tan a gusto como yo me he sentido con estas tres mujeres maravillosas. Y yo quiero resaltar aquí que en este foro hemos hablado, como dije, de muchas cosas, pero sobre todo esa estrategia que debemos tener todos en general. Pero hablemos ahora del Marco Internacional del Día de la Mujer, ¿no es cierto? La voz femenina es muy importante. Tenemos en medio de todo
todo este mar corporativo y de empresas, tenemos muchísimos espacios donde a veces no lo sabemos aprovechar, pero como dijo Diana hace un momento, creámonos, ¿no es cierto? Creámonos que somos mujeres preparadas, que estamos listas para liderar, que somos mujeres que podemos enfrentarnos a cualquier directorio o en cualquier ámbito de la vida personal y profesional. Nuevamente quiero agradecer también a todos los que están del otro lado de la cámara mirando este espacio, y pues este ha sido nuestro primer episodio sobre el tema de riesgos, liderazgo, compliance y todo lo que se viene por delante. Muy agradecida por este espacio y nos veremos pronto.